todos y gracias por acompañarnos en el tercer foro cofrade que organizamos Nuevas Generaciones de Isla Cristina. Hoy nos acompaña Curro Bono Borrero, es un periodista sevillano ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No? Que tú estás vinculado sobre todo con la Semana Santa y las cofradías de Sevilla. Has cursado como periodista, en tu tercer año te contrató 101, ¿no? Y posteriormente hiciste el programa Al Cielo. Explícanos más o menos de qué se habla en el programa Al Cielo. Bueno, en primer lugar, daros las buenas tardes y las gracias por sacar un ratito de vuestro día, de vuestro domingo, para pues unirnos aquí y vivir la Semana Santa, porque yo siempre digo que la Semana Santa no va desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, sino que empieza bastante antes. Para mí esto ya es Semana Santa y simboliza la palabra hermandad. Aquí cada uno seréis de la vuestra, pero hoy aquí todos estamos creando una hermandad propia, donde nos unimos y donde creamos los valores que debe tener cualquier corporación para pasar un ratito de felicidad. Yo el año pasado paseaba por el Porvenir y veía unos pájaros que volaban súper rápido y yo decía, los pájaros son como la cuaresma, que pasan más rápido de lo que nosotros queremos y por más que intentemos atraparla no podemos, porque ellos siempre van a ir más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, pues, haceros también conscientes del camino, de que cuando menos lo penséis ya habrá pasado todo, pero todavía estamos a tiempo, todavía no ha pasado nada y sí. Entonces, bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros, compartir y que seáis partícipes de este camino, que cada año tiene unas personas diferentes en mi vida, y también compartir mis primeras sensaciones que he tenido al llegar aquí al pueblo. Yo no lo conocía de absolutamente nada, más allá de la mención y su historia, que además hace poco fue mencionado en el programa de Jordi Évole, Jordi Évole, con Manuel Carrasco, y me ha sorprendido muchísimo, porque es volver al pasado, es mantenerte en el siglo XX y ver cómo aquí no ha pasado el tiempo. Yo creo que eso es muy importante y hay que defender nuestras raíces, nuestra esencia, porque luego los nostálgicos de las grandes ciudades pues echamos de menos más comercios locales y más negocios familiares antes que tantas franquicias, que también he visto que ha llegado aquí alguna que otra, no quiero hacer publicidad, pero me he puesto nostálgico, ¿no? Porque aunque yo no haya vivido a lo mejor cuando se edificaron todos estos comercios y casas, las he visto en muchas películas y es volver al pasado, ¿no? Que quién sabe si fue mejor, eso nos lo dirían nuestros mayores que hoy aquí también nos ven. Así que les he prometido que algún que otro día, por convicción propia, después de lo poquito que he visto y he comido, que los pasteles estaban fantásticos, pues me encantaría venir aquí a echar un fin de semana y desconectar, porque aquí también tenéis un soplo de libertad que hay veces que en la ciudad lo echamos de menos. Entre tus principales devociones está la Esperanza de Triana, la Asunción Gloriosa de Cantillana, que aquí tenemos a Javier Prieto, y me has dicho ahora los Javieres. Son mis tres hermandades, muy diferentes las tres, pero bueno, yo siempre digo que todos somos de una cofradía desde pequeños. Mi hermandad de nacimiento de cuna es la de los Javieres. Yo, fijaros que hay gente que me ha criticado, pero yo durante unos años rehuía de ella, porque era como el Leganés de la Liga, ¿no? Por poner un caso, que ya no sé cómo irá el Leganés en la Liga, o el Zaragoza, y siempre desde pequeño pues queremos ser de los grandes, del Real Madrid, del Barça, del Atleti ahora que está mejor, y yo rehuía de los Javieres y me avergonzaba de decirlo. Claro, con la madurez y el paso de los años ahora se me llena la boca diciendo que soy de la hermandad de los Javieres, que no supera los 500 nazarenos, que no tiene más de 2000 hermanos y que tiene los valores fundamentales que debe tener una cofradía: unión, transparencia, hermandad, fidelidad, muchos valores y sobre todo humildad. Fíjate qué valor, ¿no? Se nos llena la boca de elogiarnos a nosotros mismos, pero no se nos puede olvidar la humildad de Cristo que todavía mantiene alguna que otra hermana. Y por cierto, además de las devociones, que yo he venido aquí sobre todo a hablar de muchas cosas,
Pero os quiero contar una anécdota con esta tertulia y os aseguro que no es broma, ni es hojana. Hace cuestión de año y medio yo entrevisté a ese señor que está ahí, que es en parte por el que he venido, uno de mis mejores amigos, que así lo considero. Y a mí me gusta mucho prepararme las entrevistas. Yo al año no hago más de 7 o 8 entrevistas. El resto del programa hace 3 por semana, 3 o 4. Yo hago 8 al año, porque me gusta darle el sitio a la entrevista, el pozo, el tiempo, el instante, ¿no? Rodearla, ¿no? Y sobre todo el trabajo que hay detrás de una entrevista para que la que yo haga sea diferente a toda la que haya hecho pues los invitados y los protagonistas, ¿no? Y con Javier Prieto pues me pasó que me puse a investigar en YouTube pues, las entrevistas, las charlas que ella había dado, bueno, pues para ver qué le habían preguntado, qué ya no le podía preguntar porque ya lo habían hecho y para inspirarme un poco. Y llegué a esta tertulia. Me acuerdo que estaba menos currada, ¿eh? Esto ya tiene su foco, su sonido bien puesto, las pantallas. La primera, recuerdo, creo que él estaba de pie incluso. Es que a él le gusta mucho eso de hacer ejercicio y eso, ¿eh? Yo soy más cómodo con un micro de mano y a mí me marcó muchísimo lo que él allí dijo. Y recuerdo que sería las 1 de la mañana, que yo estaba ya casi durmiendo en mi casa, y empecé a tomar apuntes. Empecé a apuntar las cosas que iba diciendo en mi blog de notas y creo que varias de las cosas que dijo ahí, yo luego las pregunté. Por tanto, os conozco, sé lo que hacéis, os lo agradezco. También me alegro por los que escucharon a Javier hace un par de años, porque yo creo que todo aquel que lo escucha y le regala parte de su tiempo le cambia la percepción de esto. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros y de también ver vuestra evolución y vuestra mejora técnica. Es importante. Una pregunta, una curiosidad que tengo yo. La Asunción de Cantillana, ¿por qué? Pues mira, yo a la Virgen la conozco cuando tenía 13 años, ¿vale? Este año se cumplen 10 desde que la conocí por primera vez y coincide con el fallecimiento de mi abuela, que lo hace un 31 de julio, que era cuando a la Virgen la bajan para el pregón. Y yo pues no tenía mucha relación con Cantillana, más allá de que es verdad que tenía la relación familiar, la vinculación con un tío segundo mío que se había casado con una cantillanera y era hermano de la Asunción. Y aquella devoción, quien me la enseñó verdaderamente fue Víctor García Rayo. Víctor García Rayo, porque cuando fallece mi abuela y la estaban enterrando, pues nosotros nos quedamos en casa de mis abuelos. Y claro, el 31 de julio es el último programa que hace Víctor García Rayo antes de irse de vacaciones. Y ellos cuentan en ese programa que iban a retransmitir en directo la salida de la Asunción de Cantillana. Y yo empecé a recordar a hilar y empecé a investigar sobre la Virgen, busqué vídeos en internet y la puesta en escena me llamó muchísimo la atención. ¿Qué pasa? Mi abuela había fallecido un 31, la Virgen salía un 15 de agosto, yo tenía 13 años y estaba en la playa. Entonces empiezo a hablar con familiares míos a ver quién podía quitarse un día de sus vacaciones para llevarme hasta un pueblo de Sevilla y bueno, pues sacrificar por un chaval de 13 años y por su curiosidad un día de vacaciones. Y empiezo a hablar con mi madre, a hablar con mi abuelo, bueno, no, con mis tíos, sobre todo con mis tíos, con mi madre, con algunos amigos de mis padres. Todos me dan la negativa. Claro, yo no le quería preguntar a mi padre, porque mi padre venía de enterrar a su madre después de un cáncer de 2 años. Y yo digo, yo creo que no va a ser conveniente que él viva ahora un ambiente tan festivo después de haber enterrado a su madre y a mi abuelo. Y no me quedó otra que recurrir a él y decirle, mira, yo no sé qué sentido por esta imagen, pero tengo algo dentro de mí que me pide ir allí. Me gustaría que hicieras el esfuerzo y el sacrificio de que vayamos a verla. Y él me pidió o me dio a elegir y me puso una condición para ello. Me dijo, mira, si quieres que yo te lleve, yo lo hago, pero tú tienes que darme algo a cambio, un compromiso. Y me dijo, si volver al conservatorio, porque yo estuve estudiando 4 años música, para que luego me critiquen y digan que no tengo ni idea de música y tal, pues yo estuve 4 años en el conservatorio, que hice el grado elemental en violín. Y me dijo, o vuelves al conservatorio o te apuntas a remo, a un equipo federal. Y yo tenía pánico al deporte intenso. Y cumplí mi palabra, me apunté a remo. Y allí hice unos amigos que mantengo hasta la actualidad. Allí estuve con uno de ellos y fuimos los dos a ver a la Virgen. Fuimos el 15 de agosto
y fue muy emotivo para mi padre porque es una fecha, aquellos días pues le recuerdan mucho a su madre, a mi abuela, y es algo que ya nos ha unido, ¿no? Mi padre y yo, como en cualquier familia, tenemos las diferencias propias de la edad, pero la Asunción es un tema que siempre nos une y siempre será algo especial para nosotros, ¿no? Y a partir de ahí pues fue un amor a primera vista que poco a poco pues fui cultivando, y con el paso del tiempo me hice hermano, fui acólito, llevé las redes sociales, he tenido la suerte también de ayudar a poner en repertorio, hicimos gestiones para traer a Virgen de los Reyes a tocar en estos últimos años, en fin, una historia muy bonita que mantengo hasta la actualidad. Y de la Semana Santa de Sevilla, ¿qué nos puede contar? Una curiosidad, Bueno, lo que te haya marcado a ti en Semana Santa. Bueno, antes de hablar de la Semana Santa, tú antes me habías hecho una pregunta que no te respondí, que era lo de los orígenes del programa. Entonces, yo creo que es importante también que, si no fuera por el programa, aquí hoy no estaría nadie. Y eso es una realidad porque yo llego, y sobre todo se me conoce por presentar un programa de cofradía. Por tanto, yo también quiero darle el sitio al programa y hablar de lo relativo al programa. Que, como tú bien dices, cumple su cuarta edición, 4 temporadas, y a mí sí me gustaría hablarle a los más jóvenes que estarán por aquí, porque quiero salirme del discurso. La Semana Santa de Sevilla es fantástica, me encanta, preciosa, hablaremos de ella hoy aquí, porque lo merece, pero me importa más el futuro de los jóvenes que vienen de dar un pregón juvenil, que algunos están en segundo de bachillerato, que no saben qué estudiar, que no saben qué carrera tomar, que no saben cómo son felices, y quiero poner mi ejemplo para intentar inspirarle un poquito y ayudar. Porque a mí me ayudaron y yo quiero también ayudar, que eso es muy importante. Que yo cuente que me encanta Don Izquierdo y vea a San Gonzalo en el Baratillo con crucifixus, es algo que no sé si le importa a la gente porque son mis gustos personales. Yo prefiero hablar también de cosas productivas. Y yo lo que le quiero decir a los jóvenes es que hace 10 años, hace 10, 15 años, yo en mi casa veía un programa en Telesevilla, Semana Santa de Sevilla, se llamaba, con José Antonio y Esteban Romera. Se emitía los miércoles y los domingos. 10 años después, yo tengo un programa que se emite los miércoles y los domingos. Y yo veía ese programa con mi madre, con mi padre, con mis hermanos. Era un motivo de reunión, era un motivo de unión. Fijaros la televisión, ¿no? Lo que polariza, lo que divide, lo que separa. Pero en algunas circunstancias la televisión también une. Y era un motivo de unión en mi casa. Y yo vi aquel programa y yo me decidí cuando tenía 12 años a ser comunicador, ni periodista. Yo decía comunicador, algo que ahora se ha puesto de moda. Y yo desde entonces, que soy muy cabezota, se me metió la idea en la cabeza de ser comunicador, desde sexto de primaria, que me lo preguntó mi profesor. Entonces, yo lo que le quiero decir a los niños es que vivimos en una sociedad instantánea, consumista, automática, robótica, fría, donde hay unos señores, unos amos del mundo, que nos quieren distraídos, nos quieren ocupados, nos quieren pues con un entretenimiento banal, superfluo, vacío, viendo vídeos de personas con discapacidades, con problemas físicos, con enfermedades mentales diagnosticadas, que se han convertido en los referentes de la sociedad. Delincuentes, violadores, proxenetas, drogadictos, que son de verdad lo que aparecen en TikTok, los vídeos que aparecen en TikTok. Entonces, yo lo que les pido a los niños, a los jóvenes, es que les pido una tarde, solo una tarde, de 1 o 2 horas, que dejen el móvil en su salón y se vayan al cuarto solos, a pensar, castigados. Y allí, en silencio, que se escuchen, que dejen de meterse en esa anestesia que les impide ser conscientes de la realidad, y que decidan y que piensen qué les hace feliz, dónde se sienten realizados, qué quieren ser en la vida, a quién quieren seguir y si quieren ser ellos mismos. Porque eso les va a ahorrar muchos problemas de cara a su futuro, de cara a su formación. De estudiar lo que estudian los amigos, de dejar los estudios porque está de moda salir los viernes por la tarde y estar toda la semana en la calle, de estudiar algo
por comodidad, de no enfrentarse a retos importantes. Entonces yo, gracias a Dios, tuve la suerte, la inspiración de una tarde estar en mi casa y tener la valentía de mirarme al espejo, de mirarme a mí mismo y decir, oye, ¿quién quieres ser? Lo que quiere la gente que sea, uno más, que vista en chándal, que escupa, que se beba litrona, porro, y que a los 25 años llegue destrozado. ¿O quieres ser una persona, quieres ser tú? Porque eso es muy importante. Hay muchas veces que tenemos una coraza, que tenemos una armadura y tenemos miedo a ser nosotros mismos. Tenemos miedo a sentir, a ser vulnerables, a ser nosotros mismos. Y eso es algo fundamental en la vida, porque hay gente que muere por accidentes, ¿no? Con 30 años y se han pasado toda la vida siguiendo al guay de la clase, siguiendo al malote del grupo, siguiendo al líder que era el que ligaba y los otros le reían la cara. Entonces, a mí me da pena que haya personas que fallezcan desgraciadamente por un accidente con 30 años y que no hayan sido ellos mismos, que hayan vivido una vida de mentira, una vida falsa, una vida de juguete. Entonces es muy importante en la formación que los jóvenes, ¿vale?, tengan la valentía de mirarse al espejo, de ser ellos mismos y de dedicarse a lo que a ellos verdaderamente les gusta, porque se van a ahorrar pues luego pues cambios de universidad, de instituto, de carrera, de grado, de módulo. Entonces esa es la base, esa es la base. Y yo, gracias a Dios, pues he tenido esa suerte de tener esa valentía. Claro, vivimos lo que decíamos antes, en un rebaño. Somos unos borregos y a la oveja negra es a por la que vamos. Le hacemos bullying, le perseguimos, le rodeamos, nos reímos de ella. Y algunas veces hay problemas con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser diferentes. Porque como seamos diferentes, van a por nosotros, nos atacan, nos rodean, nos acusan con el dedo. Fíjate, y además, de forma tan cobarde y cruel como es, todos a por uno. Criticamos a uno, pero no nos vemos a nosotros mismos que estamos yendo todos a por uno. Entonces, en este mundo de borregos, que todos vestimos iguales, con los mismos zapatos, los mismos calcetines, todo igual y consumimos las mismas aplicaciones, tenemos los mismos gustos, las mismas comidas, hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer, pues yo pido eso, a la diferenciación sobre todo y a la heterogeneización. ¿Por qué? Porque estamos creando una sociedad muy homogénea, muy plana, muy básica, muy lineal. Y es que todas las personas son iguales, de verdad, hablan igual, se comportan igual, se reproducen igual. Entonces yo he intentado ser yo mismo. ¿Qué pasa? Eso es muy difícil, porque ser tú mismo, y más en televisión, y mostrarte tal y como eres, con tus virtudes, tus defectos, sin interpretar a ningún papel, sin interpretar ningún tipo de personalidad, siendo tú, pues claro, eso seguramente te va a generar más críticas que si tú te comportas de forma más lineal. Entonces, eso es el primer mensaje que yo quería mandar y que ojalá se lo hubieran dado a muchos niños, ¿no?, que veo aquí. Que una tarde se vayan a su cuarto, se sienten en su cama, sin el móvil, se escuchen a ellos mismos y primero decidan quién quieren ser y luego qué les hace feliz y a qué se quieren dedicar. ¿Vale? Pues sí. ¿Qué piensa del mundo de la costalería de Sevilla? ¿Piensa que está en un auge ahora? ¿Auge? Te lo han dicho. Bueno, a ver, el tema del costal se introduce dentro del fenómeno de la Semana Santa, ¿vale? No podemos entender y analizar la Semana Santa sin saber qué pasa por las redes sociales y por el mundo digital. Primero te voy a responder, pero antes lo vamos a centrar en el programa y ahora te respondo a eso. Por ejemplo, actualmente todos tenemos una televisión en nuestros bolsillos. Cada móvil es una televisión con una señal universal que cualquiera de nosotros puede ver en las redes sociales. Entonces, las redes sociales han cambiado la forma de comunicarnos y de consumir. El consumo ha cambiado a partir de las redes sociales. Entonces, la Semana Santa también, y los medios también. Y al cielo, el programa intenta entender el nuevo sistema de comunicación que los amos del mundo nos están imponiendo. Y además así, es el sistema. Nosotros no podemos ir contra el sistema. Si el sistema de las reglas de la comunicación han cambiado, han variado,
y son así. Por ejemplo, es mucho más difícil ahora mismo hacer televisión que hace 10 años. Mucho más difícil. Yo quiero mucho a mis compañeros que la hacían hace 10 y 15, pero te voy a explicar las diferencias. Ahora hay millones de televisiones. Antes había muy pocas, eran limitadas. Entonces se concentraba la audiencia en 2 o 3 canales y no en millones, ¿no? Luego, tú terminabas el programa y te ibas a tu casa. Ahora el programa lo tienes que subir a TikTok, a Twitter, a Instagram, incluso también lo subimos en podcast. Entonces ese es un trabajo añadido que ha cambiado la forma de hacerlo. Por ejemplo, antes se dedicaban y se destinaban más recursos a la elaboración del programa, reportajes, entrevistas en exteriores. Y yo le dedico menos tiempo a eso, porque casi todo es en plató, pero luego yo, que además soy quien lleva las redes, pues lo centro mucho más en las redes sociales. Porque yo he hecho la prueba. Una vez, por falta de tiempo, no subí nada a las redes. Y de verdad, se notó en las visualizaciones, en la audiencia, porque muchas veces nos han enseñado a consumir a través de Twitter, de los vídeos cortos, y la gente lo ve por ahí, o a través de TikTok. Entonces, quien no esté ahí, no existe. Y además eso es literal. Y además, otra cosa muy importante, algo que se mantiene en la actualidad, que empieza un programa de cofradía, bueno, las noticias de la semana. Y te cuentan 28 titulares que tú has leído previamente en Twitter, en Pasión en Sevilla y en Arte Sacro. Entonces, el tiempo en la tele, que es oro, hay veces que se destina a repetir una cosa que tú ya sabes desde días antes. Porque claro, la instantaneidad nos hace que una noticia nos llegue el viernes y la sepamos el viernes, no cuando llega el día del programa. Entonces, las noticias prácticamente están suprimidas. O la agenda. Bueno, y ahora vamos a contar las noticias, perdón, las cofradías que salen este fin de semana, los cultos externos. Bueno, es que eso aparece en Pasión en Sevilla, arriba, agenda, ¿cierto? Buena promoción que le estoy haciendo a los compañeros a veces, y ahí te aparece todo el listado. Entonces, claro, eso es algo que ya está. Entonces, volviendo a lo del costal, hay que saber que la digitalización, la comunicación online y digital ha cambiado esto. Entonces, la Semana Santa ha entrado en el algoritmo, ¿vale? El algoritmo, que el algoritmo además de TikTok es chino, ha detectado a la Semana Santa como un contenido propio. Entonces, si tú en TikTok ves un vídeo de Semana Santa, ya no hace falta ni darle me gusta. Con que la aplicación sepa que lo has visto más de 5 segundos, sabe que ya te interesa el contenido y te muestra audio. Pues ya TikTok te empieza a mostrar vídeos de Semana Santa. Entonces, ese contenido comparte, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Contenido con la zambomba de Jerez, las fallas de Valencia, los Sanfermines, es decir, con las grandes, la feria de Sevilla, con las grandes fiestas nacionales, ¿vale? Entonces, la Semana Santa se ha convertido en un producto temático, en un contenido de interés nacional, donde piensas que vas a vivir una experiencia sensorial que no te puedes perder. Que no te puedes perder, ¿vale? Ahí entramos en el tema del TikTok. Que TikTok potencia que tú gastes, compres, viajes, descubras. Es decir, potencia el consumismo, potencia las compras, potencia el deseo. Y además, con la dopamina, que es un deseo efímero. Que cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho ese paquete de patatas, lo he visto en TikTok, me lo he comprado, y a la 6ª patata ya estoy pensando en comprarme uno de Doritos. Porque ya necesito otra necesidad para tener más dopamina. Entonces, es verdad que la Semana Santa se ha convertido en ese fenómeno, que es gratis y que puede ser nuestra. Porque gracias a un móvil capturamos un momento y eso ya es nuestro. O un metro cuadrado. Es que en Semana Santa se hace una cosa que es ilegal, que es la ocupación ilegal del suelo público. Del suelo público. Entonces tú te ves en una cuesta del Bacalao con una parcelita tuya, ¿no? Respecto al costal, pues el costal pues se contagia de este fenómeno masivo, de este fenómeno viral, donde además hay una democratización total, que en parte yo lo veo muy positivo, y hace que, porque tú no te puedas presentar a todas aquellas igualadas donde no sea necesario ser hermano. Yo creo que es una muy buena noticia, porque por ejemplo hacía una entrevista a Joaquín Mueque y me decía que su padre, don Otto Mueque, medalla de oro del Baratillo, cuando su hijo le hablaba de los problemas, de la saturación y los excesos, decía que no se quejara, que en el primer tercio y la primera mitad del siglo XX nos faltaban costaleros para salir, y ahora nos sobran. Y cuando nos falten,
nos quejaremos de que falte. Y cuando nos sobre, nos quejaremos de que sobra. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que es algo que hay que celebrar. Ahora bien, no te olvides de algo, y yo soy muy así, no digo sindicalista, pero reconociendo las cosas. Si tú sales de costalero, tú estás trabajando. Y ahora, si tú te lesionas debajo del paso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El hermano tiene un seguro. Vale. Pero, Debería, vale, ¿no? pero tú te estás comprometiendo y tú estás ofreciendo un trabajo. Entonces, por ese trabajo anteriormente se pagaba. Es más, a los músicos se les paga. Incluso a los acólitos en otros pueblos se les paga y a los costaleros. Entonces, yo, aunque me parezca una locura, sí reivindico que todo trabajo se remunere. Y si sacar un paso y ser costalero y hacer unos ensayos, un trabajo, debe remunerarse. Porque ha estado remunerado. ¿Vale? Cuando no había. Bueno, yo lo reitero, creo que es algo que debe ser remunerado. Y además, el tema de las juntas de gobierno, ¿vale? Tenemos ansias de poder. Tenemos ansias de poder que volcamos en las hermandades, que son los colectivos más fáciles en los que entrar. Son colectivos muy fáciles, tú con que estés un año yendo a una hermandad, ya sabes, tú tienes tu puesto de acólito, decir ya que solo viví yo en Sevilla, en hermandades de Sevilla. Tú te apuntas a una hermandad en Sevilla y vas todos los años a los cultos y sales de acólito el domingo de Ramos, que no es malo, pero es decir, que es fácil acceder. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, como decíamos, en las hermandades pues se vuelcan ansias de poder, ansias de protagonismo, envidias que vienen del pasado, que vienen de ciertas parcelas sociales de nuestra vida y las volcamos ahí. Y hay veces que queremos meternos y queremos mandar y tenemos la soberbia de que nosotros sabemos más que nadie y que solo con nuestro conocimiento las cosas van a salir bien. Entonces yo insto a las hermandades a que confíen en el capataz y que si lo han designado, pues sea él quien gestione a los de abajo, porque él es el que sabe y él es el que luego va a dar la cara si hay un problema técnico. Por ejemplo, hay hermandades que están pidiendo 10 años de antigüedad. Entonces, si hay, y además es verdad que eso tiene unos motivos, entonces si hay que meter a un costalero que cumple ese requisito pero técnicamente no está a la altura y le pasa algo, ¿de quién es la culpa? La hermandad se va a lavar las manos. Y te digo más, si tú pides 10 años de antigüedad, ¿ese qué requisito técnico objetivo es para medir la capacidad técnica de una persona bajo un paso? ¿Yo voy a ser mejor que tú por estar 10 años y tú 5? Eso era una pregunta también para Javier, que bueno, pues después te la voy a hacer, a ver lo que piensas tú y también a ti. Y también es lo de la edad al ser costalero. Que algunas hermandades están poniendo límite de edad. Bueno, yo creo que hay, lo dijo Antonio Santiago en la entrevista que yo hice, hay un problema con el número, bendito problema, con el número de los costaleros. Porque en la Macarena han igualado 700 y 600 se han quedado fuera. Entonces, hay generaciones de costaleros, como bien dijo Antonio, que se están perdiendo. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que hay que enfrentarse a ese problema. Que no podemos pasar de puntillas. Que tenemos que, voy a coger agua que tanto hablar me está cansando la voz. Que tenemos que enfrentarnos al problema y proponer. Y hay propuestas que han estado encima de la mesa, que nos llamarían y nos sorprenderían, pero que están. Entonces, yo entiendo que lo de la edad es una medida para garantizar la actualización y la regeneración de las cuadrillas. Ahora bien, yo no sé si va a cambiar mucho que un costalero se retire con 53 años y no con 50 o viceversa. No sé hasta qué punto 3 años son más o menos, cuando yo creo que los hombres de abajo son honestos con sus propios cuerpos en muchas ocasiones, y saben más o menos hasta cuándo pueden llegar. Por ejemplo, entrar en Sevilla está muy difícil. Y imagínate que tú entras con 50 años con 49. Y ahora con 50 te dice la mira, 200, te lleva 30 años volando. Y entras con 50, con 49 y con 50 te dice, mira, 200. Es muy duro. Sí, pero es que nosotros mismos nos estamos asfixiando con las normas. ¿Y quién dice que físicamente no está mejor un tío de 50 que...? El capataz es quien tiene que decidirlo, yo bueno. Pero si la Junta de Gobierno dice no, con 50 años no puede...
Y Javier dice, no, este tío tiene cualidades y puede salir bajo el paso. Es que ahí entramos en el criterio del capataz y de la Junta de Gobierno. Pero que la Junta de Gobierno como te lo digo, le ha dado voto al capataz, ha confiado en el capataz. No lo está confiando, lo está limitando, le está poniendo las trampas. Claro. Es un despotismo ilustrado, todo para el capataz pero sin el capataz, despotismo ilustrado. Concepto político muy utilizado a lo largo de la historia. Entonces, esto no tiene vuelta. La hermandad tiene que confiar en el capataz. Entiendo que hay que hacer un filtro previo, lo entiendo, pero para mí no pasaría de ser hermano, ¿vale? Que tampoco soluciona mucho, pero puede filtrar esta criba. Y a partir de ahí, reitero, es el capataz quien tiene que elegir a sus hombres. Bajo mi punto de vista. Luego, lo de la exclusividad de hermandades, todas estas cosas, lo considero absurdo, y lo que potencia es al hermano trabajador, que es que yo eso nunca lo voy a entender. Es que por limpiar plata 25 años no tienes más derecho a ser costalero que otro, si el otro es técnicamente mejor que tú. Es que no nos enteramos, es que esto es un oficio, donde esto no es cargar kilos de patatas, no, esto son cargar muchos kilos, muchísimos kilos, y una técnica, y una dificultad importante, más con ciertos pasos, y unas calles estrechas, y no es nada sencillo, no es nada sencillo. Entonces, yo veo muy bien que un señor limpie plata 20 años, que tenga devoción desde pequeño, pero vamos a ser honestos con nuestros cuerpos y con nuestras capacidades. Y lo vale. Porque además, meter o no luego sirve como moneda de cambio. Tú vas a apoyar las elecciones, vas debajo del paso, y eso se ha vivido recientemente. ¿Te lo digo yo? No, sí. Te lo digo yo. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que tenemos que dejar fuera de esta locura de Juego de Tronos a los costaleros y a los capataces y a los músicos, fuera. Y que ellos se autorregulen, porque mejor que ellos ninguno lo va a conocer. Ninguno. Y además, luego la excelencia, los mejores bordados, las mejores marchas, los mejores pasos, las mejores imágenes. Pero debajo del paso, mis amigos, lo mejor para la Virgen, las mejores joyas, el mejor vestidor, el mejor manto. Pero luego meto a mi compadre. Es que ¿en qué quedamos? Es que somos unos hipócritas. ¿Queremos lo mejor para la Virgen? ¿Lo mejor para la Virgen o para mis amigos? Y para mí. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? En algunos asuntos sí, en otros no. En los mantos, los mejores diseñadores. En los costaleros, mis amigos. En fin. ¿Qué más cosas? Aquí hay un amigo mío que da la Macarena y te va a venir una pregunta. Bueno, él también serio también. Y el tema de Nazareno de la Macarena. Bueno, este año esperemos que no, pero vamos a tener un problema. Vamos a tener Ya un lo hay, problema. de hace tiempo. Pero este año puede ser peor. Os cuento algo que además se va a hablar en Al Cielo dentro de poco. Vamos a ver. La Hermandad de la Macarena, como todos sabemos, tiene 4.500 nazarenos aproximadamente, y aquí hay un debate ético, un debate moral. Es decir, miro por el bien de la jornada o por el bien de mis nazarenos. Compatibilizar estos dos intereses es muy complicado. Entonces, si Fernando Cabezuelo mira, por ejemplo, por el bien de la jornada, pues los nazarenos tendrán que seguir yendo en manifestación, sin dignidad y siendo pues un número, y sin hacer una estación de penitencia digna, porque no nos olvidemos que la estación de penitencia es un momento para la reflexión, para la oración, para la interioridad. Yo no sé, como están viendo los nazarenos de la Macarena, si pueden hacer una estación de penitencia digna y tal y como se refiere su término. Pero hay esa opción, o la otra opción, que puede ser que suceda, y es que la Hermandad de la Macarena diga, nosotros vamos a colaborar, pero mis nazarenos tienen una dignidad, y yo no voy a poner en riesgo la dignidad y la integridad de mis nazarenos, porque ir en manifestación con los cirios encendidos es un peligro. Entonces, si ellos dicen, o si ellos deciden este año ir de 4 y no en manifestación, en vez de 4 minutos de retraso, a lo menos dejan 40. Pero es que, yo sé que lo que me voy a decir es duro y doloroso, pero es que eso tiene que pasar. Porque si seguimos poniendo parches, esto no se soluciona. Y la madrugada tiene que reventar para que esto cambie definitivamente. Porque históricamente ha sido así, porque hasta que no sucedieron las carreritas en el año 2000,
no se creó el CECOP, porque no volvieron a suceder hasta el año 2017 y no se tomaron serias medidas como cerrar los bares por la noche. Entonces, para que esto cambie, tiene que reventar. Y es verdad que este año estamos cerca de reventar. Pero tampoco, no solo pasa en la Macarena, en San Gonzalo también pasa, que hay muchos nazarenos también. Ya, pero hay una diferencia. El lunes santo por delante no tiene nada, y por detrás tampoco. Es decir, tú todavía puedes ampliar un poquito. Pero en la madrugada, antes hay cofradía, el jueves santo, que pasión sale de la catedral pasadas las 12, y sobre todo los oficios. Los oficios que impiden que las hermandades del jueves salgan antes y la madrugada comience a las 12 en la campana, y los del viernes, que impide que se retrasen más. Este año creo que la Virgen de las Angustias pasó con los oficios de jueves. Entonces, aquí tenemos, este es el problema, a diferencia de las otras jornadas, que tenemos una fecha prácticamente, una hora obligada de inicio, y decir, el tiempo es el mismo y cada vez hay más nazarenos que se tienen que meter en estos mismos límites, nazarenos o cofradías. Porque ¿qué pasa si os digo que en la madrugada de 2002 había las cofradías que hay, que creo que son 6, y ahora hay 12? ¿Quién se creería que actualmente hay 12 cofradías en la madrugada? Pues las hay. El aumento de nazarenos desde el año 2002 hasta el año 2026 equivale a 6 cofradías, por ejemplo. Y otra pregunta, de las personas que olvidan el paso y miran por la banda, ¿le da más importancia a la banda que a lo que tiene delante? Mira, este es un tema muy interesante, porque lo fácil es la crítica, en la que todos hemos podido caer. Pero yo con el tema de las cofradías siempre digo lo mismo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tú criticas a la banda y vas a todas tus misas y luego en casa te pegas a tu mujer, que hoy además es el día. Entonces es una hipocresía total. Entonces con la crítica a las hermandades y a las cofradías hay que tener especial respeto, porque primero hay que mirarse a uno mismo y el interior. Y tú ahora me estás criticando algo que hiciste o que has podido también cometer en otras facetas de tu vida. Entonces, bajo mi punto de vista, no podemos ser hipócritas. Ahora bien, en referencia a la pregunta que me hacéis, hemos hablado de la Asunción, ahora vamos a hablar de la Esperanza Triana. Cuando yo tenía 10 años, llego a mi casa, porque yo veía y la madrugada en casa de mis abuelos en la calle La Araña, y mi padre me preparó, a modo de bienvenida, la entrada en campana del Cristo de las Tres Caídas, aquel año en la plaza. Fue una entrada que recomiendo. Sonó el alma de Triana, la pasión, el paso se levantó a la música antes de entrar en cierre, fue un espectáculo. Y a un niño de 10 años pues le impresionó muchísimo. Y seguramente lo último en lo que se fijó fue en la imagen cristífera. Y se fijó pues en el conjunto, en la escena y en la música. Por aquel año estaba muy de moda la Marcha de la Pasión, que se había estrenado en 2008 y era un boom. Entonces, a mí me empezó a interesar esta hermandad por ese conjunto, incluso por la música. Y poco después me hice hermano, bueno, a los años me hice hermano, empecé a ir a los cultos y este miércoles de ceniza fui a la misa de la imposición. A lo mejor, si mi padre no me hubiera enseñado ese vídeo con esas marchas, yo no hubiera terminado yendo a la misa de la imposición de ceniza. Por tanto, no infravaloremos la capacidad de atracción que puede tener una banda superior a la de la propia iglesia. Y aprovechemos esta herramienta para acercar, no para dividir, no para juzgar, no para etiquetar. Si tenemos una herramienta que llena las iglesias, que no llenan los sacerdotes, pues tenemos el Carmelo. Estamos consiguiendo lo más difícil, que es meter a la gente en la iglesia. Lo estamos consiguiendo. No las echemos luego, no las señalemos, no las repudiemos. Vamos a educarla, vamos a divulgarla, vamos a hacer pedagogía, ¿no? Porque tenemos ahí un caldo de cultivo de jóvenes que están colocando los cimientos y en vez de despreciarlo, lo que hay es que enseñarlos, como a todos. ¿Está? Merecen una educación y una pedagogía como hemos tenido mucho. Y el tema de extraordinaria que está viviendo ahora Sevilla, extraordinaria, ¿qué es una extraordinaria? ¿Por qué? Una extraordinaria es una salida fuera del ordinario. ¿Por qué? Pero te cuento, yo creo, de verdad, Me refiero, imagínate,
sale sentencia extraordinaria y en vez de traer la centuria, como es normal, bueno, su banda, le pone una agrupación musical. No, que una extraordinaria. Pero entonces, No. el problema, pero un segundo, ¿el problema es con que salgan pasos de forma extraordinaria o que la banda que han puesto no te gusta? No. ¿Vamos a aclarar? No. Vamos aclarando. No, los pasos primero, después la técnica. Vamos a ver. Yo estudié en un colegio, fíjate cómo estamos relacionando mis datos biográficos con tus preguntas, ¿eh? Esto te nota. Yo fui toda mi vida a un colegio donde allí el mundo cofrade nunca se había desarrollado. Yo vivo en Nervión, un barrio que no es cofrade. Cofrade, muy civil, muy laico. Mi colegio sí era de religiosa, de monjas, de las que quedaban ya muy pocas, y cofrade éramos cuatro. Bueno, pues había en el colegio una santa que era de Castillo Las Crucis, que estaba en una esquina cogiendo polvo. Sería el año 2012, no, 2010, 2012, estaba en una esquina cogiendo polvo, y con el paso de los años veo que le hacen un paso, le ponen una banda y sale en procesión. Sería por el año 2015, 2016. Y 10 años después, hace 2 semanas, después de la procesión ordinaria que organiza, la han llevado a la Catedral de Sevilla, a la Catedral, al altar del jubileo. Entonces, mi colegio representa pues la evolución generalizada que está habiendo en la ciudad con las salidas. Hubo una primera moda que fue recuperar pues imágenes que salían de procesión, añadir nuevas procesiones, y ahora hay una segunda corriente, ya que esas procesiones las hemos estabilizado, algunas muy buenas, recuperaciones muy buenas, son las salidas extraordinarias. Entonces, aquí hay un problema, y es que en las normas diocesanas hay 3 motivos para salir: los 25 años de una coronación, múltiplo de 25, los 25 años de un aniversario fundacional, los 25 años de una talla, si no me equivoco, y motivos pastorales. Es decir, que mañana, cuéntame cuál es el mandato aquí. Este es el gran poder y cautivo. Vale, pues mañana, si así lo estima el párroco, puede solicitar una extraordinaria y se la da. En el tema, es que... Por motivos pastorales, ya sea una misión, sí. Sí, pero Entonces, en Huelva el obispado claro, no tiene más recorrido. claro, me refiero a Sevilla, perdona, es verdad, me refiero a Sevilla, es verdad, cierto. Bueno, pero con ese motivo pastoral estamos subjetivizando algo que genera injusticia. Porque mi Virgen de la Esperanza de Triana ha salido 10 veces por motivos pastorales. Y, por ejemplo, a la Virgen del Subterráneo no le han dejado salir una vez por motivos pastorales. ¿Qué quiero decirte? Que eso de los motivos pastorales tiene que definirse con criterios, con sistema objetivo, con sistema imparcial, porque es que llegan las divisiones y las hermandades de primera, de segunda y de tercera. Y el tema que te pregunté antes, que las hermandades, ¿no? Como es algo extraordinario, pues se cambia, sale sin palio, no porque antiguamente no haya salido con palio, o voy a cambiar la banda porque me da la gana. Una cofradía que sale en silencio y le pone una banda. Vale, pero cuéntame un caso concreto. ¿Qué te inquieta? Cuéntame algo que... Vamos a... Porque es que te veo como que me lo estás focalizando en algo. Vamos a hablar de... No es nada concreto. Algo... Sí. Bueno, Que no sé. Vale. Por ejemplo, aquí en Huelva. Venga. Una cofradía de silencio, ahora le meten una banda de música. Sevilla hoy, mira, ahora lo estaba hablando con Javier. El misterio de la montaja, la Virgen y el Señor se van a coronar. Bueno, por ejemplo, el cachorro. Vale, bueno, y seguramente lo lógico es que vaya a llevar una banda de música, ¿verdad? Sí. Porque no es algo extraordinario, una cosa inédita, y como es extraordinario, si no te gusta, no vayas y lo ves de forma ordinaria al año siguiente. Eso dice mucho de ti. No, pero digo... Sí, no, porque... Sí, pero un segundo. Digo que todo lo vale. Sí, pero te explico. Por ejemplo, ahora es la Milagrosa. No, es que ha cambiado de banda y ya no voy a ir. Porque esta banda, los que vienen de los Reyes, son unos trepas. Entonces tú estás demostrando que ibas por la banda y que ahora ya no vas a ir por la banda. Pero hay mucha gente así, no digo tú, pero que hay mucha gente que va o no a ver una imagen y no sé con qué fin, por la banda que vaya. Entonces,
Si tú te guías por la banda que va a ver una imagen, Yo de un poco, estás yendo por el espectáculo. pero un poco un tema de banda porque... Pero ¿y qué problema hay que en la libertad en la que vivimos y sobre todo en la democracia, donde No, pero los hermanos pero- han elegido a una junta de gobierno, Que a pues mí- decidan unos modos extraordinarios? No me vale, no, para- como es extraordinaria, pues la bien va a dar pasito para atrás. Bueno, eso ya es, pero hay Como es algo extraordinario, pues bueno, eso pasó en Sevilla sale de invalio. con varias coronaciones. Como es algo extraordinario, pues le pongo, en vez de las flores como toda la vida, pues te la pongo... Bueno, es que no me puedo decir nada. Es decir, cada hermandad debe conocer su historia, debe conocer su tradición, su idiosincrasia y definir, de delimitar qué tipo de acto quiere. Y es verdad que gracias a lo extraordinario hemos vivido momentos únicos. Yo creo que ver a la Virgen de la Amargura sin su pan, incluso en Anda, Pero ¿por qué? entrar en Sor Ángela de la Cruz, fue algo precioso. Incluso al Señor de las Penas de San Vicente con la música de Tejera, o al Cristo de Burgos, o al Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes, una cosa puntual, o incluso al Cristo de la Expiración del museo, con la Virgen de las Aguas que la tenemos Pero aquí. son estampas antiguas. ¿Cómo? Eran estampas antiguas. Sí, pero es que aquí tenemos la memoria muy olvidadiza. Es decir, el Cristo de la Expiración del museo hasta mediados del siglo XX estuvo saliendo con música. Y ya de toda la vida sale en silencio. No, eso existió y pasó. Y luego también se puede innovar. Por ejemplo, ahora está de moda los revivals. Es decir, repetir lo que se hizo pues, en el pasado, en un altar efímero, en una ocasión extraordinaria. ¿Y por qué no podemos crear? ¿Por qué no podemos hacer cosas que repitan dentro de 100 años? ¿Por qué tenemos que estar en una constante repetición? ¿Por qué no podemos potenciar la originalidad y la creación? Vamos a hacer también cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, pues... ¿No? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta corta desde que te quiero hacer? Vale. Y si el público también te quiere preguntar, ya Javier también va a subir. Si quiere, claro. Una marcha. La pasión. Un palio que no sea tuyo. La Macarena. No. El palio de la Virgen de los Dolores del Cerro. Día Y favorito, después la Macarena, día favorito de la Semana Santa. Martes Santo, el día que yo nací. Un momento cofrade. La salida de la paz, que fíjate, la salida de la paz para mí es el gran momento de la Semana Santa y me lo pierdo. Me lo pierdo desde hace 4 años, que no me queda otra que retransmitirlo. Y eso también es estación de penitencia. Y perdona que me interrumpa esta lista, ahora la seguimos. Porque para mí, ir de filial delante de la Macarena, eso no es estación de penitencia. Eso, como dice Romanov, es estación de gloriencia. Porque eso es la gloria. Ser costalero, ser los pies de la Virgen de Sevilla, de la Macarena, eso es la gloria. Eso no es estación de penitencia. La estación de penitencia es salir en el primer tramo. La estación de penitencia es algo que no solo sea salir de Nazareno. Hacer penitencia, sacrificar, ofrecerle algo que te gusta mucho al Señor. Y yo le ofrezco al Señor de la Victoria perderme su salida. Por el buen fin y sobre todo por las personas que también están haciendo estación de penitencia conmigo, y son muchas, que por enfermedades, trabajo, no puedan pues estar allí. Y yo me solidarizo con todas esas personas y luego llego por la noche, lo veo recogerme, y cuando tú llegas, después de haber hecho esa penitencia, llegas pleno y dices, aquí estoy, he cumplido mi palabra, mi promesa, he reflexionado y he hecho penitencia por ti. Y aquí estoy para lo que tú me pides. Una calle para ver cofradía. La calle La Araña, que ahí vive mi abuela y siempre he visto pasos, y la Cuesta del Bacalao. Una banda. Las 3 caídas de Triana y San Benito. Un capataz. Antonio Santiago, hombre. ¿Te gustaría ser costalero o has sido costalero alguna vez? ¿Tú eres costalero? Sí. Es que he visto preguntas que sacas tú. Sí, ¿no? Mucho. Aquí solo, en Huelva, en Aquí Sevilla. en Huelva. En Sevilla todavía no... Ah, bueno, es verdad que me has dicho que sacas la Victoria. Me encantó. Y por aquí había o hay, no sé. A ver, la vi en la calle, esta famosa. Bueno, la acompañé tanto en la salida como luego en sus barrios. Yo ahí salí en la bella, yo no... Ah, bien, también, me encantó. Entonces, me alegro. Y ser costalero, pues mira, no es algo que nunca me haya llamado. Y es verdad que yo sería hermano costalero, me explico. Sacaría mis devociones. Por mandar. Yo entiendo
y entiendo y respeto a todo aquel que hace esto un oficio y que es su pasión y su forma de vida como el músico, pero yo no entiendo sacar al soberano poder de San Gonzalo, que me encanta, pero es que no, es que para mí es algo más que oficio, necesito esa... Es que aquí, si, por ejemplo, esa devoción. En La Cristina, como en muchos pueblos, si los sacapazos, hay muchos pasos que no salen a la calle. Hombre, pero lo del sacapaso... No, que aquí lo dicen mucho. No, pues tú sacas Pero el 7 sacapaso, en Semana pero a lo Santa. mejor, eso es, si no fuera por esas personas que tienen un nombre, un apellido, que hacen un trabajo gratuito, que ofrecen muchas veces su servicio a las hermandades, no tendríamos Semana Santa. Entonces, bueno, yo también te digo que por devoción no se sacan los pasos. Es decir, que por tu rezar rosario, como he dicho, no tienes un hueco en cualquier misterio de Sevilla. Otra cosa es que yo no entienda sacar un paso, una imagen que no sea a mí, pero entonces... Y resuelve la Semana Santa en 3 palabras. En 3 palabras. Buena esa, tío. Niñez, ilusión y felicidad. Y ahora voy a llamar, que venga aquí arriba, un hombre bueno, como tú le dijiste. Eso es. Un hombre bueno. Eso es, mira, pues podría explicar esa anécdota. Lo del hombre bueno, ¿de dónde viene? Bueno, buenas noches. Ya son noches, Javier. Tanto tiempo llevo aquí, ya son noches. Vengo de trabajar. Bueno, encantado de volver a estar aquí con ustedes, con la bendición de Adriano y sobre todo, bueno, pues compartir este ratito con nuestro amigo Curro. Me refiero porque esta semana ha sido complicada de ensayo y llevamos 7 ensayos a nuestra espalda. Hemos dormido poco y el único que ha dormido aquí ha sido Curro, que se ha pegado una siesta buena en el coche. Venga, dime. Nada, explícame, hombre bueno, ¿por qué? Pero el Curro es el que lo decía. ¿Pero por qué lo digo? No sé, tú sabrás. Hombre, Javier, ¿por qué digo yo lo de los hombres buenos? Bueno, pues hay una frase con la que Manolo Santiago siempre empezaba todos los discursos, que era bendito sea Dios y bendito sea el hombre bueno. Esa era su forma de empezar toda la disertación, cuando se refería al público y hablaba de las personas. Y era un poco el decir que en la vida puede haber hombres no tan buenos, pero bendito sea Dios y bendito sea el hombre bueno. Yo coincidí con Antonio Santiago, porque viene para acá mucho, tiene muchos amigos en común. Me gusta mucho el marisco y hablando con él, a raíz de la entrevista que te hizo Curro, yo le dije, algún día tengo que conocer yo a Javier Primo, porque me impactó la entrevista, me emocionó mucho. Y nada, pues cuéntanos un poco quién eres tú, de dónde vienes, que eres de Huelva, Aracena. Bueno, aquí el protagonista es mi amigo Curro hoy y bueno, él fue el que de alguna manera me hizo mostrarme ante mucha gente que lógicamente me desconocía, ¿no? Mi vida siempre ha sido privada en este mundo y seguirá siendo, pero bueno, Curro quiso de alguna manera que yo sacara a relucir un poco mi corazón, mi alma, y él provocó que me abriera en canal y en definitiva ser lo que soy, ¿no? Pero eso podemos serlo cualquier persona, como él ha comentado hoy sobre su reflexión en esa habitación, un día se metió. Todos podemos llegar a ser realmente la persona que somos. Y eso es lo importante, ¿no? Hoy cuando estaba escuchando a Curro, yo no sé cuántos adjetivos me estaban saliendo, ¿no? Porque Curro es descarado, es desvergonzado, es audaz, es valiente y sobre todo es joven. Y estando donde estamos
creo que hay que reivindicar la juventud. La juventud no es algo que esté perdida. La juventud es el valor más importante que tiene la sociedad actualmente. Y hay que reivindicar que haya personas jóvenes que sean valientes, que sean decididas y que sobre todo que no tengan miedo. Vivimos en una sociedad, como comentaba un poco Curro, que parece que ser no está de moda. Y creo que lo más importante que tiene que ser el ser humano es ser uno mismo. Así que yo no soy nadie, o mejor, soy yo, nada más. Y eso creo que es lo que tenemos que ser en la vida, ser uno mismo. Y ahora le voy a preguntar al público, si os quiere hacer una pregunta a alguno de los dos. Ya me han dicho que por aquí. Bueno, esta pregunta es para Curro, que está más informado, ¿no? Y está también continuamente con las cofradías de Sevilla. Está creciendo mucho la Semana Santa sevillana en los barrios de la capital hispalense. Y hay muchas asociaciones que están saliendo ahora en Cuaresma que van completamente en paralelo de lo que es la Iglesia. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué crees que va desligada de la Iglesia estas asociaciones? Y la segunda es porque estas asociaciones le dan más valor artístico a la composición del misterio antes que a la figura de Jesús, que es lo verdaderamente importante. Antes de responder, ¿tú eres periodista? Bueno, estudio en la Facultad de Comunicación allí en Sevilla. ¿Tienes futuro? A ver, Víctor, no te conozco, pero la forma de hablar, de enumerar las preguntas... Muy bien, me gusta. Hay futuro, hay futuro, lo he visto rápido, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, hombre. Bueno, el tema de las asociaciones es una realidad. Lo que pasa es que la Iglesia evita, como yo decía antes, hablábamos de los espejos. La Iglesia no quiere mirar ese espejo que existe y cada vez más grande. Más, yo creo que te decía hoy en el coche que el sábado de pregón te pasarás por el centro para ver a la negación y ver la realidad a día de hoy. Entonces, es algo verdaderamente como tal que no se puede controlar. Me explico. Vivimos en una democracia, en una sociedad libre, y eso es una manifestación pública de fe que el ayuntamiento tiene que autorizar obligatoriamente. Es más, hace tiempo se organizó una procesión bastante grotesca en forma de manifestación y se utilizó un símbolo sexual que no viene al caso. Y se hizo, porque es una manifestación pública que el ayuntamiento debe autorizar. Entonces, ahí lo que falta es una tutorización de parte de la Iglesia con estas entidades. Es decir, igual que hablábamos de los seguidores de las bandas, no apartarlas, no criticarlas, no señalarlas con el dedo, no sentirte superior a ellas, sino reconocer las cosas positivas que hacen, que ya atraen a más gente que tú, ¿vale? Porque las asociaciones atraen a mucha más gente que la propia Iglesia en algunos de sus aspectos, y luego pues canalizar, tutorizar y llegar a un ente. Lo que pasa que estas asociaciones también tienen que saber, en primer lugar, qué somos, ¿vale? Esto no es jugar a los pasitos, que también, que muchas tienen una gran obra social y caritativa, pero no podemos empezar por el tejado. No podemos tener ante un misterio que la formación y los valores cristianos que deben ser la base. No podemos tener ante una banda de primer nivel y no un director espiritual, un guía, un referente, que es imposible. Entonces, vivimos en la sociedad instantánea del todo, del ya, de aquí, de ahora, ya, todo ya. No somos capaces de esperar, no somos capaces de reflexionar. No. Lo queremos todo, se nos ocurre una idea y la intentamos realizar en el menor tiempo posible. Y luego hay veces que nos arrepentimos. Entonces, simplemente que los dos pongan en común y den su brazo a torcer. A lo mejor tú tienes que cambiar las imágenes porque no tienen calidad, a lo mejor tienes que regenerar tu proyecto y empezar desde abajo hasta llegar arriba, y a lo mejor la otra parte tiene que dejar un poquito al lado pues la soberbia y la superioridad y empatizar con el deseo de estas personas. Luego, la segunda, que era sobre este tema. El valor artístico que se le da al misterio antes que a la propia imagen. Bueno, evidentemente lo que te va a perdurar es la imagen. Y eso es lo fundamental, eso es lo más importante. Entonces, si nos gastamos más dinero en una banda que en una imagen, ya le estamos dando más protagonismo y más importancia a la banda que a la imagen. Eso es objetivo
e imparcial. Eso es lo que es. Se está gastando más dinero en una banda que en una representación en la tierra de Cristo. Entonces, pues ahí evidentemente, por parte del Consejo, dentro de las hermandades y su autonomía, tiene que haber, y en la propia iglesia no sé qué hay, pero un consejo patrimonial y artístico que el filtro lo ponga, porque nosotros estamos representando a la Semana Santa de Sevilla. Palabras mayores, donde hay imágenes barrocas de primer nivel, desde el siglo XVI hasta la actualidad. Martínez Montañés, Pedro Roldán, La Roldana, Castillo Lastruzzi, Juan de Astorga, Ruiz Gijón, Montes de Oca, Marcos Cabrera. Nosotros no podemos convivir con este tipo de imágenes y luego presentar lo que algunas veces se ha presentado con todo el respeto. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos y qué Semana Santa tenemos y la responsabilidad de engrandecerla. Por ahí, el amigo Juan. ¿Ya? Bueno, pues otra pregunta por ahí. ¿Alguien quiere a Javier o a Curro? ¿No? Emiliano. Vamos, si nadie tiene más que... ¿No hay que preguntar nada? ¿Juan no quiere? Vamos a ver. Habéis comentado el tema del Nazareno y de la Macarena. No me puedo explicar bien, perdonadme, pero no me puedo explicar. Entonces, yo pienso de que el hermano Nazareno en Sevilla está muy valorado, ¿no? Y esos abrazos que hay en la madrugada, hace 20 años, 30 años, no existía. Porque había menos nazarenos. Había menos nazarenos y las hermandades llegaban a su hora. La pregunta para yo, perdón, que no... Más o menos, perdona Javier. Y pienso yo de que esto ha evolucionado. Antiguamente, usted lo sabe, había los pasos cerrados de mármol a mármol o la boda y ahora hay una igualada con 122 tíos, o 700, como había dicho en la Macarena. Juan, qué guapa está la Virgen. Yo eso, para mí, hoy en día... Eso es lo importante, Juan. Exactamente. Ya. Yo pienso de esto, mi hermano Nazareno en Sevilla, claro, está el que se retira del mundo del costal o de la túnica, que es el Nazareno, y eso ya, hoy en día, al hermano su pobre niño, su sitio como antiguo de la hermandad, eso ha empleado, y eso no lo puede pedir nadie, es una junta condenar. Juan, qué guapa está la Virgen. Por allí también, uno de tus mejores hombres, Bueno, buenas tardes, a ver. el pesado de Lolo. Yo una pregunta sencilla. ¿Cuánto fácil y qué difícil o cuánto difícil es trabajar con Antonio Santiago? Me refiero a la exigencia, evidentemente. No me he enterado muy bien, ¿no? Y se refiere... La pregunta, Javier, que ¿cuánto sencillo o fácil parece estar con Antonio Santiago y cuánto difícil, cuánta exigencia requiere? Estar al lado de un maestro siempre será difícil, porque el maestro es el primero que se exige a sí mismo y eso provoca la exigencia a todo lo que hay alrededor. Pero para eso tiene que tener uno la capacidad de quedarse siempre con lo bueno, con el aprendizaje, con la enseñanza y con lo que aporta. Y creo que eso es lo importante. Los momentos difíciles, los momentos complicados, no es que se te borren, sino que realmente pasan a segundo plano cuando tienes la suerte de poder disfrutar de las faenas del maestro. Así que encantado de estar hasta que él considera que esté, o la familia de Santiago está porque eso es lo que hay. Así que al final uno simplemente tiene la suerte de ser sus amigos y de contribuir a que ese apellido pues se perpetúe en los sitios. Es así de fácil.
Y aquí la última pregunta del amigo Manuel. Buenas tardes, Javier. Yo te conocí delante del palio de la Virgen de la Paz, cuando yo era costalero de la Virgen de la Paz un domingo de Ramos, y corroboro lo del tema de hombre pueblo, porque después de subir la cuesta de 3 caídas, casi todos los costaleros los subiste tú de la mano para arriba, ¿vale? Y yo te pregunto, ¿qué fe es la que tienes tú a la Paz de Huelva? Claro, él se está refiriendo. Hay una anécdota muy bonita cuando yo dejé de sacar la cofradía de la Paz de Huelva, los mutilados, que tiene además la misma vocación que Cristina de Sevilla, el Cristo de la Victoria, la Virgen de la Paz. Dejé de sacar el Cristo de la Victoria de Huelva y pasé a sacar el Cristo de la Victoria de Sevilla, ¿no? Esos son los relojes torcidos del Señor, ¿no? Al final te da a entender que es la misma Virgen y que es la Madre de Dios. Yo que tengo la suerte de ponerme delante de tantas imágenes, cuando las miro o los miro, al final siempre aparecen los mismos ojos, que son el Señor y el de la Virgen. Y para terminar el acto, Emiliano. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Yo llevo 42 años saliendo de la misma hermandad, de ido 35 de costalero y yo todavía no he aprendido nada. Así que cualquier cosa que haya escuchado hoy, y los que me conocen lo saben, no tengo ni idea de Semana Santa, ni idea, la verdad. Pero llevo 42 años seguidos saliendo con mi cofradía, o con mi hermandad, como llamamos aquí muchas veces. Quería dar las gracias, ¿no? Las gracias a Curro por estar aquí. Curro, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado. Creo que con la juventud que tiene demuestra unos conocimientos de la Semana Santa y una formación también, por supuesto, que es imprescindible para poder... Vamos, que yo comparto tus palabras, que no sé nada. Bueno, se lo he dicho a Javier, me ha dicho que veníamos aquí a hablar de Semana Santa, ¿y qué te he dicho? No sé nada. Bueno, por lo menos saben apretar tu vida. A lo mejor, mira, yo aprendí de la vida y a lo mejor puedo estar aprendiendo cómo se hace el periodismo, pero de Semana Santa sé muy poquito en comparación con los grandes maestros. Bueno, tú has hablado de que había que innovar también, Sí. y creo que en el periodismo del mundo cofrade también había que avanzar e innovar, y creo que lo has hecho. Gracias. Y Javier, bueno, Javier y yo nos conocemos no de hace mucho, pero nos unió el tema profesional, no nada que ver con la Semana Santa, pero bueno, hemos conectado muy bien, nos conocimos la primera vez y hemos hecho muchas cosas, tanto profesionalmente, como fue la primera persona que vino y que nos echó una mano en el foro cofrade, el primero que hicimos, que como ha dicho Curro, pues no tenía mucho que ver con esto, ¿verdad? Pero teníamos un altavoz ahí en la sede y un micrófono que conectaba al altavoz inalámbrico, y ahí hicimos nuestro primer foro cofrade, cosa que me alegro que haya ido evolucionando, que me gustaría que no se perdiese. Y que no se perdiese porque lo hacen los jóvenes, ¿no? Creo que con este foro que estamos haciendo y otras actividades que hacen los jóvenes del Partido Popular, se demuestra que están en una asociación, en un partido, llamadlo como queráis, como el nuestro, no significa hablar de política ni nada. Significa que es una herramienta para poder trabajar por tu pueblo y poder hacer cosas por los jóvenes o por la Semana Santa, o Carnaval, o lo que sea. Pero que no estar en un partido político o los jóvenes que están haciendo esto no significa hablar de política. Significa estar para trabajar por tu tierra, por tu cultura y por tus cosas, ¿no? Y creo que eso es importante ponerlo en valor. Así que nada, dar las gracias también a Jesús Barrufo y a Rocío porque nos han cedido este sitio. Decir también que muchos me han preguntado y creo que hay que ponerlo en valor que cuánto cobraba Curro por venir aquí, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que Curro ha venido, por supuesto, gratuitamente a colaborar con esta acción, con este foro, a través de Javier, que le agradezco de nuevo pues todo lo que nos ayuda. Y Juanma, que bueno, no es periodista, pero lo ha hecho todo, y ha sido un poco el artífice y el que ha preparado todo, y junto con nuevas generaciones, con Pepe, con Belén, con Marta, con Raúl, bueno, pues con todos, si se me olvida alguno, pero hay muchos por aquí. Bueno, pues ha sido todo un placer para nosotros teneros aquí. Queremos darte un detalle, no sé si está por ahí. Bueno, como has dicho, esto es un pueblo con tradición y tenemos tradición pesquera y almadravera, así que bueno, que tenemos un detalle para cada uno.
de productos de aquí de Isla Cristina. Son conservas. Vale. Productos típicos de Isla Cristina. Pues muchísimas gracias. Y también queremos darte, bueno, pues esta placa para que tengas de recuerdo. Muchas gracias. Agradecerte de nuevo que hayas venido por aquí y hayas compartido con nosotros. Bueno, a vosotros los que habéis venido, muchísimas gracias. Sabemos que había ensayos esta tarde, hemos tenido antes el pregón juvenil, que ha sido, por cierto, excelente, me llama una sorpresa. Muy buen pregón, muy bonito, muy entrañable y bueno, una sorpresa, ¿no? Como los jóvenes van poco a poco también empujando a la Semana Santa, también en el mundo de los pregones. No vayáis los que queráis, vamos a tener una cervecita y un tapeito que ha preparado también Jesús por aquí y podemos tener la ocasión pues, de charlar un rato entre todos y seguir con esta velada. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos veremos en el cuarto foro con Flavio. Tú también tienes nombre de periodista, ¿eh?